distintas ventanas de análisis, a veces por cuestiones puramente de decisión de quien programó el analizador y demás, se usa una u otra. De lo recomendable es siempre usar una ventana de análisis que sea diferente a la ventana rectangular. Es decir, usar cualquier ventana de análisis, menos la rectangular. Bien, hasta acá. Perdón, me olvidé una cosa, yo lo pasé un poco por alto porque por una cuestión de costumbre. El analizador de SoundForce está bastante bien, es bastante flexible, pero tiene dos o tres cosas que son un poco molestas. Voy a volver a ellas, o voy hacia ellas para que ustedes cuando lo usen, si usan el analizador de SoundForce, vean cómo manejar eso. Por un lado, voy a ir ahora quizás a una señal más compleja, o analizar una señal más compleja, después mencionar algo en relación a la práctica que yo propongo. Eh, por un lado, cuando el analizador arranca por defecto, arranca con los seteos máximos que son los que estaban antes. ¿Sí? Como yo decía, es bueno ajustarlo a esta relación con el sampling rate, sobre todo si están usando, con la profundidad en bits y con el sampling rate también, por supuesto, pero con la profundidad en bits sobre todo, si están usando 16 bits o incluso si están usando más, a veces es bastante incómodo ver una relación señal-ruido de 150 decibeles, muchas veces no tiene mucho sentido. Entonces, hacer ese primer ajuste en settings es realmente lo primero que uno tendría que hacer, ¿sí? Venir a esta ventana y ajustar este valor, sacarlo de 150. Después, esto es del Zoom, no es del Soundforce. Después, el Soundforce tiene dos botones, este que dice refresh y auto refresh, que hacen lo siguiente, obviamente actualizan la ventana, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo hago clic en otro lugar del archivo que sea diferente al que estaba, el gráfico no se actualiza hasta que yo no venga y presione ese botón. Por supuesto, en este caso, como todo el sonido es igual, no hay cambios, pero si yo abro un sonido que sí tiene, voy a buscar algún sonido, por ejemplo, este sonido, ¿por qué no? Si yo abro un sonido que sí tiene cosas diferentes en las distintas partes del archivo, tampoco cambia. Me sigue mostrando anterior. Hasta que yo no lo actualice, no me va a mostrar lo que hay en ese sonido. Por eso tiene la opción de autoactualizar y entonces ahora sí, si yo hago clic en cualquier lado del archivo, me muestra eso, o si vuelvo al archivo anterior, me muestra lo que hay en el archivo anterior. Por lo tanto, estos dos botones son bien importantes. No mucho más. El tamaño de la ventana de análisis, un tamaño entre 4.000 y 8.000 puntos es recomendable en general. Si yo quiero ser más preciso en tiempo, lo bajo, pero a costa de perder precisión en frecuencia. Si yo quiero ser muy preciso en frecuencia, lo subo. Yo no tocaría la ventana de análisis demasiado, la dejaría como está. Y no mucho más en relación con esto. Una cosa que es práctica, que a veces uno puede querer usarla, el Soundforce puede monitorear, perdón, lo que está a la salida, o, una cosa interesante, puede monitorear también lo que está a la entrada. Entonces puede hacer un monitoreo en tiempo real de lo que está entrando. No es este caso. Bien, sobre todo si yo le pongo esto así y lo pongo a correr. En este caso no estoy tomando nada en la entrada, pero acá se va a ver cómo puedo ver la evolución del sonido en tiempo real. Presionando ahí. Eso mismo que vimos en el archivo, cuando yo lo presiono y le pongo que monitoree la entrada, me lo muestra de la señal que está entrando. Para hacer análisis de espectro en tiempo real, por lo que sea, puede ser práctico realmente. Bien. Hasta acá entonces, esta cuestión en relación al Soundforce, a su manera de representar las señales y al analizador de espectro. Vamos a ver que las características están acá, están en muchos otros analizadores. Antes de terminar hoy, lo voy a mostrar sobre el isotope RX. Antes de avanzar un poco más, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo más que ustedes quieran decir? Con respecto a diferencias audibles, no, las diferencias no son audibles en este caso, pero para análisis de espectro en señales, justamente, en señales que sean para procesamiento, sí hay diferencia. ¿No hay ninguna otra pregunta?
Bien, voy a pasar ahora, voy a cerrar el SoundForce y voy a ir al Isotope RX. Tengo que llegar hasta ahí. Ahí está. A ver, vamos a abrir lo mismo que estaba ahí. Vamos a abrir alguna otra cosa. Ya estoy. A ver si tengo algún archivo que me sirva directamente. Que sea simple. Mientras tanto, si quieren, aprovechen. Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, esto puede ser una cosa, obviamente. Bien, y esto también. Bueno. A ver, ahora sí, volvemos acá. Decía, volvemos acá. A ver, hay, ¿para qué se usa una ventana rectangular? Es una buena pregunta. En general no se usa casi nunca, excepto cuando uno quiere analizar, por ejemplo, una respuesta a impulso. Cuando uno quiere analizar algo que dura menos que el tamaño de toda la ventana. Entonces, para eso sí es práctica. Porque si yo tengo algo que es muy, muy breve y quiero analizarlo como es, no es una buena idea hacerle todo un fade in y un fade out, para decirlo burdamente, lo que es la ventana de análisis. Entonces, en ese caso yo usaría una ventana justamente rectangular, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra aplicación realmente práctica. Bien, decía, nosotros en general estamos acostumbrados a trabajar la edición desde el lado de lo que es la dimensión temporal de una señal, o lo que se llama el dominio del tiempo. Es decir, la representación, amplitud, tiempo. Esa es una manera de representar las señales, es una manera obviamente muy práctica para editar, no hace falta que yo lo diga, pero hay otras maneras, desde hace ya varios años, no es tampoco tan nuevo, hay otras maneras de trabajar la edición que ya no van por el lado de la cuestión temporal, sino que van por el lado justamente de la cuestión espectral. Uno de los editores que para mi criterio mejor trabaja eso es el Isotope RX, un programa que está pensado para hacer reducción de ruido, se pueden hacer varias otras cosas, pero su enfoque es muy, muy del lado espectral. Entonces, vamos a ver un poco del Isotope RX solo para ver otra manera, en parte de representar lo mismo y de representarlo de otra forma también. Entonces, voy ahora al RX. En el RX tengo una banda senoidal. Vamos a ver si tenemos suerte. Nada muy sorprendente. Me lo está mostrando también, nada muy sorprendente eso, en su dimensión temporal. Y el Isotope RX tiene, ¿sí?, entre sus opciones, un analizador de espectro. Cuando yo veo el analizador de espectro, me muestra algo parecido a lo que decía, no es tan configurable en algunas cosas, pero cuando yo miro las opciones de configuración, veo que tiene un tamaño de ventana de análisis, veo que tiene un tipo de ventana, ellos prefieren usar esta. No sé si mucho más.
Si ustedes quieren que les diga la verdad, no sé qué cambia esto. Lo busqué en el manual, no está directamente, así que no sé qué cambia. No cambia nada cuando uno lo cambia. El tamaño de la ventana de análisis cambia lo que uno espera que cambie. Por lo tanto, está simplificado. Tamaño de ventana de análisis, forma de la ventana de análisis, lo mismo que conocíamos. Ahora, tiene una cosa que es interesante, que es, por ejemplo, esta, que es cuando uno pasa cerca de un punto de bastante amplitud, le da el valor que tiene y le da tanto de amplitud como de frecuencia de lo que se trata. Para hacer análisis de espectro, una de las cosas que les voy a pedir realmente es muy práctico. Ahora, esto no es lo que yo quería mostrar, porque esto es en definitiva casi igual que el Soundforce. La parte interesante del Isotope RX y de este tipo de programas, el Audition también permite hacerlo, es pasar de la versión temporal, es decir, del dominio del tiempo, a una representación en el dominio de la frecuencia, no en una representación de dos ejes, sino en un sonograma. Es decir, pasar una representación que lo que me muestra es en dos ejes, en realidad tres ejes. Me muestra la evolución del tiempo, igual que antes, sobre el mismo eje, las frecuencias sobre el eje X y las amplitudes como una gradación de color. Es decir, esta onda que estaba cerca de 400 Hz, bueno, ahí está, entre 300 y 500, podría ser lo más preciso, podría marcar acá la parte de tiempo que me interesa, es justamente ahí donde yo puedo ver que está concentrada toda la energía y que el resto, mucho más abajo, es justamente un nivel de un ruido que está mucho más lejos de ese nivel de energía porque está mucho más intenso. Esto también se hace en escala de grises, hay otras opciones, en este caso es con colores, pero eso es variable. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante del StopRX o de este tipo de programas? Bueno, que yo lo que puedo hacer es ver muy rápidamente y de una manera muy simple cuáles son los componentes de frecuencia de un sonido, por ejemplo, de este sonido. Yo puedo ver, insisto, muy rápidamente cuáles son sus componentes. Y incluso el StopRX en particular permite hacer algo que es todavía más interesante que eso. Permite, por ejemplo, elegir una parte de las frecuencias, es decir, me permite elegir algo, por ejemplo, desde acá hasta acá, y me permite escucharlo. No sé si se escuchó bien, pero estoy escuchando solo un armónico en este caso. Es decir, lo interesante de este tipo de editores es que lo que permiten es meterse en el sonido y trabajar directamente desde ahí. Es otra manera, es otro enfoque distinto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, este armónico no lo quiero escuchar. Y volver a escuchar ese sonido sin ese armónico. ¿Mm? Esto es lo que ahora ya no está ahí. Entonces, la edición desde el punto de vista justamente espectral es muy interesante y por eso es un programa de reducción de ruido muy, muy interesante en ese sentido, porque permite trabajar algunos tipos de ruido que de otra manera eran imposibles de trabajar en otro momento. Ese trabajo desde el lado espectral realmente ha permitido eliminar cosas que en otro momento no podrían haber sido ni atenuadas ni eliminadas. Entonces, un sonograma es otra representación posible, todo esto para decir que eso es un sonograma, que históricamente uno podía ver, pero que desde hace cierto tiempo uno puede meterse en el sonograma y modificar el sonograma, cambiar los componentes que están ahí, atenuándolos, aumentándolos o de otras maneras. Ya veremos un poco de eso cuando avancemos un poco más en la materia. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es la pregunta en relación con eso?
A ver, un instrumento completo puede ser difícil. ¿Qué quiero decir? Piensen que yo lo que hice fue tomar un solo sonido de piano y esa sola nota de piano, elegir una parte de las frecuencias y atenuarla. Entonces, si ustedes tienen un instrumento que está filtrado en otro micrófono, es realmente muy difícil que puedan eliminarlo todo. Ahora, algún momento en particular, alguna cosa que sea muy nítida, sí se podría realmente atenuar. No te diría que se podría hacer que algo que se escucha como un instrumento de fondo deje de escucharse, pero que pueda atenuarse bastante, algunos momentos puntuales y cosas por el estilo, sí, sin duda. Eh, Se usa en cine para eliminar exactamente cuestiones o ruidos en sonido directo, sí, tranquilamente. Es uno de sus usos más habituales. Ahora, yo lo vería un poco todavía como de ciencia ficción, realmente eliminar eh, una guitarra que se filtró o una voz que está filtrada en el micrófono de la guitarra o cosas por el estilo. Eso no lo veo posible. Ahora, algún momento en particular, alguna cosa que se escuche demasiado, sí, realmente si aparece con cierta claridad se puede atenuar y realmente pueden anotarse. Dicho de otra manera, la famosa historia de la tos en un concierto, bueno, sí, esa podría eliminarse bastante bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? No termino de entender si la pregunta está completa o no. Si la pregunta tiene que ver con la herramienta de reparación espectral, ¿funciona bien? Sí, en general funciona bien. Como digo, no hace tampoco magia. Tiene que poder identificar bien los componentes, tienen que estar relativamente separados de la parte que nos interesa, pero sí, funciona bien. Eh, mm, no recuerdo si hay una versión portable, la verdad no lo recuerdo. Siempre lo instalé, no tuve muchos problemas con la instalación. En Audio Z lo van a encontrar, si lo buscan ahí, lo van a encontrar. Van a encontrar los links para bajarlo, obviamente no está ahí. Eh, Bien, no sé si mucho más con respecto a esto que quería mostrar. Vamos a ver después, cuando veamos reducción de ruido, vamos a ir viendo distintas herramientas, entre ellas vamos a ver un poco del RX. Ahora sí, aprovecho esto para pasar a la siguiente parte de la clase de hoy. Hay una cuestión que tiene que ver con la manera de manejarnos a distancia. Como decía, ya sabemos que al menos por 2, 3 semanas mínimo nos vamos a tener que manejar así. Quizás eso sea máximo también, pero ya sabemos que ese va a ser nuestro tiempo. En esas semanas me gustaría ver cuestiones que tienen que ver con audio, me gustaría ver cuestiones que tienen que ver con reducción de ruido, solo que aun cuando yo logre, peleándome con el Zoom y mi computadora y demás, que el audio pase por el Zoom, cuando llegue hasta ustedes va a estar tan degradado por la compresión que seguramente no van a poder escuchar nada de lo que yo pretendo que escuchen. Por eso yo lo que voy a hacer es subir algunos audios, pedirles que los escuchen, que traten de identificar sin haber leído nada, sin haber agregado nada a lo que ustedes ya saben, que traten de identificar si tienen problemas de ruido, qué problemas de ruido tienen y demás, que lo anoten y que después lean los apuntes, me escuchen unos ejemplos de ruido que yo voy a pasar y traten de ver si después de eso siguen teniendo o no la misma opinión que tenían cuando escucharon los audios, o si de repente descubren que había algo a lo que no le habían prestado atención, o había algo que no sabían cómo se llamaba y de repente ahí sí resulta que tiene un nombre y cosas por el estilo. Entonces, como yo no puedo hacer lo que hago habitualmente en las clases, que es
que escuchemos los audios, que vayamos discutiendo a ver si les parece que tiene ruido, dónde está, cuáles son y demás, y que después pongamos todo eso en común. Vamos a hacerlo a la distancia. Es decir, yo voy a enviar el material, ustedes lo van a escuchar, van a hacer esto, yo igual lo voy a escribir, esto no va a quedar solo en lo que estoy diciendo ahora, pero digo, esta idea de escucho audios que pueden o no tener problemas de ruido. Después, leo los apuntes, escucho los ejemplos de ruido y vuelvo a lo que había dicho y veo si había encontrado todo lo que realmente estaba ahí, si todo lo que estaba ahí era un problema o no, o si había otras cosas, o si algo que no sabía qué nombre darle tiene un nombre. Pero mi interés es que ustedes primero escuchen antes de haber leído lo que supuestamente podría encontrarse ahí, o antes de comparar algo que tiene nombre como el ruido de banda ancha, el hum, los clics, el crackle, etcétera. Todo eso que el rumble. Hay un montón de ruidos que tienen nombre. Entonces, antes de eso, quisiera que tuvieran una escucha. Puede ser que haya muchísimos tipos de ruidos que ustedes ya conocen y que lo tengan absolutamente claro, o puede ser que no. Por eso vamos a tratar de trabajar así, a la distancia, pero lo más parecido posible a cómo yo lo implementaría en la clase. Como digo, voy a enviar tanto los audios como esto un poquito detallado para que el lunes que viene podamos hacer algunos comentarios sobre los tipos de ruido y que yo pueda hacer algunos comentarios sobre la posible eliminación o reducción, más adecuado el término, de esos tipos de ruido. ¿Está claro hasta acá? Sí, no, más o menos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de que terminemos con la clase de hoy? Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda, les pido que cuando yo mande el material, voy a tratar de mandarlo, no sé si hoy a la noche, hoy voy a entrar un poco en el aula virtual, voy a ver cómo es, voy a ver cómo está funcionando eso. Eh, perdón, me olvidaba. También voy a subir otra cosa, que son algunos audios para analizar, simplemente para hacer análisis de espectro. Les voy a pedir que ustedes los analicen y el lunes que viene me cuenten qué encontraron ahí, qué tipo de espectro tenían, qué componentes estaban. Entonces voy a subir algunos audios para que ustedes analicen y vayan tomándole la mano al analizador. Entonces decía, voy a ver si puedo manejar esto a través del aula virtual. Como les decía, pude entrar hoy finalmente. Entonces todavía no subí nada ahí. Eh, en el aula virtual o en su defecto vi que se podía enviar ahí links también y cosas, así que supongo que va a ser todo canalizado como me pidieron en Nord a través del aula virtual. Si hubiera algún problema de acá, si no lo puedo resolver entre hoy y mañana, enviaré de nuevo por mail y después veremos el lunes que viene si podemos comenzar a trabajar a través del aula virtual. Pero voy a tratar de trabajar a través del aula virtual, por lo tanto, entren al aula virtual y vean si está ese material. Quizás por esta primera vez envíe las cosas de las dos maneras para que ustedes tengan una confirmación de que eso llegó tanto de un lado como del otro. Bien, si no hay más preguntas, listo por hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Ahí sí vamos a ir viendo cuestiones de reducción de ruido, algunas de las técnicas, vamos a ver también cuánto tiempo nos lleva a eso. Iremos haciendo quizás la clase sí, quizás cortaremos y les daré tiempo para hacer alguna cosa, veremos cómo se puede ir manejando eso. Por ahora, les pido que traten de conseguir un editor de audio, el que ustedes quieran. Yo ya dije dos posibilidades. No un multipista, sino un editor de audio. Si usan el Audition, por supuesto, se puede usar en su modo editor de audio y no multipista. Y si no tienen Waves, consigan Waves, consigan el RX
o consigan cualquier cosa que permita hacer reducción de ruido. Listo, entonces, no mucho más de mi parte. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. Les pido por favor que hagan esa actividad que les voy a pedir. Que justamente me parece importante, dado que no la voy a poder hacer en clase. Por razones técnicas, no la voy a poder hacer en clase. Si no, ahora estaríamos escuchando sus audios posiblemente. Pero no va a funcionar realmente. No se va a notar nada de lo que yo pretendo con la compresión que tienen las transmisiones de este tipo. Bien, como decía, no mucho más. Nos vemos la semana que viene. Que estén bien. Saludos a todos y todas.